el mensaje a Filadelfia. En Efesios 4 dice la escritura, tenemos que vestirnos. El apóstol Pablo dice, vístete con las nuevas vestiduras del nuevo hombre que fue creado en tu interior, en la justicia y santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre. La vestimenta es para el exterior, es decir, permite que tu comportamiento, tu alma, tu mente, tu corazón, lo que tú eres, tu cuerpo, tus acciones, manifiesten la gloria de Cristo. Permite que Jesús opere en tu vida. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo decía, lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Bueno, tú y yo necesitamos hablar la palabra de Dios, para que Cristo que mora en nosotros, para que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, para que el poder de Dios que mora en nosotros manifieste su poder, no sin nosotros, sino juntamente con nosotros. No sin nosotros, en automático, como aquellos que dicen, Dios está en control y no hacen nada. ¿No fuimos llamados a operar sin Cristo? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero fuimos llamados a caminar con Cristo, a cooperar a través de la fe, con su Espíritu Santo, con su poder. Tú y yo somos los siervos de la justicia, los utensilios del poder de Dios, las vasijas llenas de su Espíritu, los utensilios de honra. Fuimos llamados a enseñar, declaramos, enseñamos, hablamos, compartimos la palabra, escudriñamos la palabra. Y es la unción que está en nosotros, que a través de que nosotros hablamos y enseñamos y predicamos, otros aprenden, entienden, reciben, son bendecidos. Pero no estoy yo aquí parado como un maniquí esperando que Dios, que tiene el control, como algunos piensan, haga las obras. Yo necesito cooperar con el Espíritu de Dios. Yo necesito caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas a través de la fe. Dios es soberano en su autoridad y en su gloria. Pero ¿verdad que Dios no te puede obligar a hacer nada? Porque depende de ti. Que tú reacciones positivamente al amor, a la extraordinaria pasión con la cual Él te ama, con la cual Él te anhela. Y entonces cuando nosotros empezamos a responder, ¿cómo dicen? A corresponder de acuerdo a su palabra hacia el Señor, todo empieza a entrar en armonía, en acuerdo, en poder. Mira cómo dice ahora el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis, de Revelaciones. Dice, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. Fíjate cómo se expresa el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué no dice la Escritura que usted y yo en Cristo somos altamente favorecidos? Dice la palabra, en Cristo, todo el que está en Cristo ha sido altamente favorecido en el amado. Bien, dice 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ese es el favor de Dios sobre el creyente. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recuerde que usted y yo no debemos de imponer. A veces en alguna reunión familiar, a veces delante de conocidos, compañeros de trabajo, amigos, quisiéramos decir que en Cristo tenemos la verdad. Quisiéramos hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Quisiéramos hablar acerca de la provisión que Dios ya nos dio de antemano, de todos los recursos que Él ya puso en nosotros, que Él ya depositó en nosotros, para entender que antes de que la necesidad aparezca, toda la provisión ya fue dada por Dios. Que todo nos fue dado por gracia, a través de Jesús, no por obras.
Y quisiéramos compartir acerca de esto y acerca de lo otro, y que Dios nos ha llamado a aborrecer el mal, pero a resistir al mal, confiando en el Señor. Y Dios nos ha llamado a descansar en Cristo, confiando en su obra terminada, completa y perfecta. Y quisiéramos decir muchas cosas acerca de que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad son Jesús. Y es a través de la gracia que somos liberados del poder del pecado y de la muerte, como lo dice Romanos 8. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17, pero Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y quisiéramos hablar y decir y compartir, pero hay quienes no nos escuchan. Hay quienes refutan lo que hablamos. Hay quienes no quieren creer lo que hablamos. Porque la religiosidad ha sido impregnada en sus vidas por muchos años y años y años y años. Y han abrazado tal cosa y consideran que el esfuerzo humano, que abrazar esas verdades a medias son suficientes. Pero nosotros no fuimos llamados a hacerlo por la fuerza. Y aquí dice la Escritura, aunque tienes poca fuerza. Y aunque tienes poca fuerza, y no está hablando de la fuerza y del poder de Dios que puede emanar y operar en nuestras vidas, está hablando seguramente de la cantidad de personas que están firmes y confiando en el Señor Jesús, comparados con una gran cantidad de personas que están caminando en la incredulidad. Y dice, has guardado mi palabra. No debemos desanimarnos. Tenemos que perseverar y seguir adelante. Mira, esto no es exclusivo, esto es sabido de todos. El 24 de diciembre, entre comillas, Jesús no nació el 24 de diciembre, pero a nivel mundial se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Y quiénes son los que celebran a Jesús? Muy pocos. La mayoría de las personas han convertido de esta temporada para festejar, para alegrarse, para vivir. Y eso está bien. Pero muchos se han olvidado de Jesús. Han permitido que las tradiciones, que más bien que la moda, los nuevos pensamientos, que lo que no tiene sentido, lo que no tiene valor, que es lo que les ha sido enseñado a los más jóvenes, se imponga sobre lo que tiene más valor, que es lo que quizá aquellos que son más mayores o adultos han conservado. Así como las modas y las épocas han transformado la sociedad en el paso de los años, y las generaciones han quedado en épocas distintas, en costumbres, en usos y costumbres distintos, muchas cosas se han perdido que tienen valor, de tal manera que hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero el punto aquí es que el Señor está diciendo en su palabra, has guardado mi palabra, y tú y yo no fuimos llamados para negar el nombre de Jesús, dice, y no has negado mi nombre. No fuimos llamados, aunque haya poca fuerza, a retroceder como los que se pierden. Pero fuimos llamados a permanecer, porque mientras la luz permanezca, mientras el fuego permanezca, esto puede extenderse más y más, y vendrán las oportunidades y los tiempos para poder hacerlo. El 9 dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y muchos utilizan este versículo y con justa razón. Todos los creyentes nacidos de nuevo, independientemente en qué posición crean respecto a la venida del Señor por la iglesia, pues si creen en la última posición que vendrá después de la tribulación, de la gran tribulación, pero el Señor Jesucristo viene al principio, se irán al principio.
a la mitad o al final, cuando esto suceda. Nos iremos con Cristo. Pero aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, el Señor está dando una promesa. Y aunque con su gloria, con su poder, con el sello de su espíritu, con su bendición, Dios nos ha llamado más que vencedores y nos ha dado la victoria para que tú y yo podamos enfrentar cualquier lucha o batalla desde la victoria, no buscando la victoria, pero sabiendo que ya tenemos la victoria porque la batalla es del Señor y el Señor ya venció en Cristo Jesús. Aquí está hablando de algo muy particular y hay quienes quieren creer y tú y yo podemos hacerlo, de que el Señor librará a la iglesia, a los creyentes nacidos de nuevo, de la tribulación y de la gran tribulación. Dice el versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Recuerda que el enemigo de nuestras almas quiere robar lo que tú tienes. Cuando tú permites, cuando el hombre, el creyente permite que la incredulidad empiece a entrar a la vida, cuando el creyente antes de permanecer más o buscar más su palabra, alabarle, exaltarle, glorificarle, darle gracias, cuando el creyente empieza a dejar de hacer estas cosas, cuando el creyente empieza a darle vacaciones a su fe, entonces el enemigo de nuestras almas va a querer venir a robar a través de temor, de incredulidad, a través de endurecer nuestro corazón, de hacer que nuestro corazón no sea sensible a la voz del Espíritu, a la voz de la palabra. Así es que es importante que tú y yo seamos conscientes. El Señor nos llama a ser diligentes, estar sobrios. Sobrios tiene que ver, no en el sentido de hablar del vino, pero es una expresión también de cuando alguien toma vino y cuando alguien está sobrio en sus sentidos, que tiene su voluntad firme. Bueno, espiritualmente estar sobrios o en nuestra alma estar sobrios tiene que ver con no permitir que la incredulidad, que el temor, que nuestros sentidos nos gobiernen, nos ahoguen, nos sobrepasen, sino que estén sujetos y que nuestra voluntad confiada firme en la palabra del Señor sea la que señoree, la que gobierne nuestras vidas.